Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegamos, son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. La parte técnica esta noche, Marc Gasca y Rubén de Felipe, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, David Cuevas esta noche en la redacción, y en las redes sociales Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez, y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer estar esta noche juntos. Abrimos redes sociales, como siempre, hay 5 premios esperando vuestra participación. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, espacio en blanco @rtv.es, nuestro email, Blanco Radio en las redes sociales, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y además un número de WhatsApp, 633 50 50 11. Y ahora os pasamos un avance de los temas que os hemos preparado. Comenzamos esta semana con un tema original. Nuestro invitado lo ha titulado Dios ha vuelto. Será un viaje por las nuevas religiones que en el mundo han surgido con el regreso de Dios. Diferentes cultos que han aparecido al calor de las nuevas tendencias a la búsqueda de Dios. Esta noche viajaremos para conocerlas. Seguiremos con un nuevo testimonio recogido en esos lugares donde se muestra el misterio. Voces que nos contarán el efecto que produce un encuentro con lo desconocido. Y más, el misterio se vuelve a abrir ante nosotros y, como siempre, eres bienvenido a nuestra cita. Ahí están nuestros temas, eso que os hemos preparado, una parte de lo que os hemos preparado esta noche, y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Óscar Fábrega. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? La primera vez que vienes al programa. La primera, sí. Ya tenía ganas. Un placer que estés aquí con nosotros. Todo un honor. Eres un apasionado de los misterios, tengo datos por aquí, licenciado en Humanidades, amante de la filosofía y la antropología, te interesa mucho la historia y la literatura, y ahora te has metido a editor también. Sí, siempre que yendo siempre por el filo de lo peligroso. Ajá. Me he metido en esta aventura que no sé muy bien cómo terminará, pero que por ahora va muy bien, ¿no? Y muy satisfactorio, ¿no? Sí. No solamente escribir, sino ya ver los toros desde el otro lado. Pero... Y la verdad es que se aprende mucho, ¿no? Ahora ya empiezo a criticar menos a los editores de lo que hacía antes como escritor. Tienes un programa de radio, haces un programa de radio también, sí, ahí en Andalucía. Un programa pequeñito que se llama Tempus Fugit, en Candil Radio, en Huerca de Almería,
que yo siempre me gusta definirlo como el programa más macarra del mundo del misterio. Sí. Sí, porque nos tomamos un poco todo para, no sé, quitarle un poco de rollo al asunto, ¿no? Y es muy rockero, ¿no? También como somos un poco lo integrante del programa. Y bueno, soy un amante de la radio y para mí esto es un honor, imagínate, ¿no? Estar aquí contigo esta noche. Para mí también que lo estés. Así que encantado. Y tu mujer quería venir porque escucha el programa también y es inteligente. Y sobre todo porque es súper fan tuya, ¿no? Que ya me empieza casi a preocupar aquello. Sí, bien. Bueno, yo no digo nada. Has escrito, estuviste hablando de un pueblo que nos interesa mucho. Yo no he podido visitar porque me quedé pillado por una tormenta de nieve. Varias veces que he querido ir y no he podido visitarlo. René Les Ató. Y escribiste un libro que se llamaba Prohibido excavar en este pueblo. Sí, ese fue el primer libro que publiqué hace ya 6 años. Que bueno, para mí hace una eternidad, pero sí. Que te pilló una tormenta de nieve, dices, en René Les Ató. Nunca has podido estar. Estaba en Carcassonne y quería ir a ver René Les Ató y cayó una tormenta, no pude sacar el coche. Estuve 3 días allí parado y ya no tuve más tiempo y me tuve que regresar. Bueno, pues si algún día te apetece... Pero no sé si contigo, que eres muy crítico, ponías a parir allí y sí, muchas de las cosas que habían pasado, cosa que es bueno cuando hay que hacerlo. A ver, es que realmente el misterio de René Les Ató es un misterio que hay que desgranar y que al final el misterio real sigue estando, que sigue siendo el origen de la fortuna del famoso Abad Saunier, ¿no? En lo que sí que yo me encargo un poco de destruir es casi todas las teorías que se han aportado para explicar ese misterio, ¿no? En un libro posterior, en un libro que escribí con un par de amigos, con Xavi Bonet y Alex Loro, y Enric Savaric, que son 2 amigos catalanes, sí que intentamos ya explicar el origen de la fortuna. En Prohibido excavar en este pueblo me centré más en desmontar las mentiras. Y en este libro, en Compendium Redae, que se llamó, intentamos explicar, por lo menos especulativamente, cuál pudo ser el origen de la fortuna de Saunier, ¿no? Y creo que lo conseguimos. Pero sigue siendo un 5% quizás de misterio sigue quedando ahí, ¿no? Ya, vale. De cualquier forma tenemos que conocer ese pueblo, o sea que si quieres... Cuando quieras vamos. Me encantará. Y has escrito un último libro, que por eso estás aquí hoy, que se llama Dios ha vuelto, de la editorial Guante Blanco, que es como se llama tu editorial, ¿no? Sí. La editorial Guante Blanco, que forma parte del grupo editorial Círculo Rojo, es un sello de edición tradicional que forma parte del Círculo Rojo, que es autoedición, y que fue un proyecto que lanzó Alberto Cerezuela, que es el director del Círculo Rojo, para lanzar algunos títulos que él quería potenciar y quería mover y que no encajaban dentro de la autoedición, ¿no? Y así hace 1 año y algo empecé a trabajar con él, ¿no? Y a lanzar con la intención de, por un lado, a apostar por obras desde Andalucía, ¿no? Porque se hace todo siempre desde Almería, desde Madrid, desde Barcelona. Y ya que Círculo Rojo tiene sede en Almería, pues queríamos lanzar una editorial centrada un poco en el mundo del misterio, aunque también con otras cosas, ¿no? Narrativa, historia y demás, ¿no? Y eso surgió este proyecto que por ahora va bastante bien y que estamos abarcando un poco todo, ¿no? Desde ufología hasta religiones y pasando por leyendas, por folclore, por antropología. Me alegro. Este es nuestro invitado. Nos vamos a tratar de descubrir si Dios ha vuelto y sobre todo, como decíamos en esa introducción, la gran cantidad de nuevas religiones que hay, y ya veréis, algo avanzamos con Jesús Callejo una vez, sí. Pero ya veréis cómo es sorprendente. Esta noche vamos a hablar de religiones. El invitado que nos acompaña proclama que Dios ha vuelto. Y parece, según él, que lo ha hecho de la mano de varias y nuevas religiones modernas. Rastafaris, mormones, cultos cargo, milenaristas, nuevas eras y mucho más entran dentro de esa extraña categoría que hoy vamos a analizar. Un nuevo fenómeno social y religioso que inunda parte de las creencias de miles de seres en nuestro planeta. Vayamos a conocerles. Bueno, pues no sé quién fue, lo tengo por aquí apuntado. Nietzsche dijo que Dios había muerto. Aunque luego dicen que, bueno, no lo expresó así, sino que el ser humano mató a Dios con el propósito de llegar a un mayor entendimiento del mundo. Pero la frase se hizo famosa atribuyéndosela a Nietzsche. Dios ha muerto. Y tú de repente dices que Dios ha vuelto. ¿Dios ha vuelto? ¿O Dios ha estado siempre ahí? Ha estado siempre ahí. Y por desgracia Nietzsche, que pese a que le tengo un enorme cariño a Nietzsche como a otro de los grandes ateos ilustres,
se equivocaba. Nietzsche pensaba que Dios... Nietzsche lo dijo en varios libros, pero en uno de ellos dijo: Dios ha muerto, pero aún nos queda la gramática. Con eso quería decir que había muerto el Dios de los cristianos para él, cosa que tampoco acertó, pero que aún quedaba el concepto de Dios y que iba a ser muy difícil de erradicar, ¿no? Y que ese concepto iba a renacer de mil formas distintas, ¿no? Y de ahí un poco viene el título de este libro. Es un homenaje a Nietzsche. De hecho, en un primer momento pensé que se llamase así: Dios ha muerto, tachado, y luego al lado ha vuelto. Porque de hecho es así, ¿no? Los grandes ateos, que empezaron en la época de la Ilustración, en un momento en el que parecía que la razón, casi endiosada también en ese momento, iba a acabar para siempre con las religiones, y que eso iba a pasar en cuestión de 50, 100 años como mucho, se equivocaron. Estos grandes ilustrados, y los tres grandes de este movimiento fueron Marx, Freud y Nietzsche, se equivocaron. Se equivocaron porque la razón no ha sido capaz de saciar las ansias de trascendencia y las ansias de y responder las grandes preguntas que la religión siempre ha podido responder, ¿no? Pero a la vez, las grandes religiones, el cristianismo, el islam, el judaísmo, incluso las religiones orientales, han perdido también esa capacidad de saciar esas ansias de conocimiento, ¿no? O sea, no quiero decir con eso que estén en crisis esas religiones, quizás un poco sí, pero eso explica de alguna manera que han surgido esta miriada de religiones que yo trato en este libro, que tomando como base esas tres grandes religiones y esas influencias de las religiones orientales y otras muchas que han llegado, ¿no? Tú, por ejemplo, que eres un gran experto en chamanismo y demás, sabrás que eso también ha calado en Occidente, ¿no? ¿Por qué ha calado eso en Occidente? Eso es lo que me lleva a mí, lo que me inquietaba, ¿no? Porque ¿qué ha pasado aquí para que en los últimos 60, 70, 100 años un montón de propuestas religiosas totalmente distintas a nuestra cultura hayan calado de esta forma, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, que habla de cosas como, no sé, de Wicca, y a la vez lo mezcla con los chakras, y a la vez lo mezcla con el Tai Chi, y lo mezcla con el I Ching, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? ¿A qué se debe esto, no? Y me interesa mucho intentar explicar esto sociológicamente, pero también históricamente y antropológicamente. ¿El hombre necesita a Dios para vivir? Los hombres. Seguramente sí. Sí, yo eso le di mucha importancia en el libro este y en mi investigación, en mi trabajo, porque yo tengo una firme convicción y lo pretendo creo que lo consigo demostrar en el libro, de que la creencia en lo sobrenatural, entendido de una manera muy amplia, fue un mecanismo evolutivo que nos ayudó a nosotros y posiblemente a especies de homínidos anteriores a nosotros, como los neandertales, por ejemplo, a evolucionar y a sobrevivir, ¿no? Del mismo modo que fueron mecanismos evolutivos, como por ejemplo la capacidad del lenguaje, la capacidad de crear conceptos abstractos o la capacidad de manejar, de hacer y crear herramientas, ¿no? Y usar herramientas. ¿Por qué? Dirás, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué ayudó a eso, no? Bueno, pues yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy intuitivo y muy fácil de entender, ¿no? Imaginamos, por ejemplo, una tribu, por ejemplo, del Paleolítico, que está luchando por los recursos con una tribu que está justo enfrente. Imaginemos que esa tribu, además, tiene la creencia en una vida después de la muerte. En el momento en el que surge una guerra, no me gusta usar este concepto, ¿no? Pero bueno, el concepto, una guerra primitiva, en el momento que surge una guerra, la tribu que se enfrente al enemigo, convencido no solamente de que si muere va a seguir viviendo, sino que incluso puede ser premiada por morir en el campo de batalla, se va a enfrentar a la guerra, se va a enfrentar a eso con mucho más seguridad. De otra manera, claro. Y mucho más, con más fortaleza, ¿no? Y claro, ¿quién sobrevive? El que gana la guerra, ¿no? A ver, esto es muy determinista lo que estoy diciendo, evidentemente es más complejo, ¿no? Pero creo que ayuda a entender un poco por qué considero que fue un mecanismo evolutivo y por qué algunos científicos hoy en día hablan del gen de Dios, incluso hablan de que estamos cableados, de que estamos programados para creer y que la anomalía es no creer, ¿no? Uh-huh. O sea que estamos programados. Empezamos a ver algunas de las religiones que tú hablas en el libro. Venga. Vamos a dejarlas conocidas: católicas, cristianas, musulmanes, judíos, rastafaris. Estos colegas. Los rastafaris son ellos creen que son en realidad judíos también, ¿no? Los últimos judíos. Los últimos judíos, sí. Hay un momento determinante y es muy curioso porque hay varias propuestas religiosas que parten de un evento relativamente histórico, porque no hay una constancia realmente de que esto pasó, que fue cuando Israel
mejor dicho, el sur, el Estado de Israel, fue conquistado por Babilonia en el año 542 a.C. y se produjo el famoso exilio a Babilonia del pueblo judío, ¿no? Fue el momento en el que desaparecieron las 10 tribus de Israel y solamente quedaron 2, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿no? En torno a eso han surgido un montón de especulaciones a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América, Bartolomé de las Casas, por ejemplo, planteó que los indios, los nativos americanos, eran esas 10 tribus perdidas, ¿no? Bueno, pues los rastafaris creen que ellos son esas tribus perdidas, y ellos creen que después, durante la toma de Israel por Babilonia, esas 10 tribus emigraron al sur, se instalaron en África. Allí vivieron en paz en una especie de estado absolutamente idealizado, que evidentemente no es así, hasta que llegó el malvado hombre blanco, entre comillas, o no, y lo esclavizó y lo llevó a América. Entonces consideran, hay que entender que los rastafaris forman parte de un movimiento mucho más amplio, que se llama el Black Nationalism, que es un movimiento supremacista negro, que defienden que los negros son superiores a los blancos. Uh-huh. Y que eso empezó en los años 30 en Jamaica, pero tuvo mucha fuerza en Estados Unidos, en el que todos conocen cómo era la situación en ese momento racial con el pueblo negro, ¿no? Y es curioso porque ese movimiento tuvo mucha relación precisamente con el movimiento opuesto, con los supremacistas blancos. El fundador de ese movimiento, Marcus Garvey, por ejemplo, era íntimo amigo del superintendente del Ku Klux Klan en ese momento, ¿no? Y una de las ramas de ese movimiento, que es la Nación del Islam, en la que estuvo el famoso Malcolm X, también defendían la supremacía negra por encima de la blanca, y también invitaban incluso a los fundadores del partido nazi estadounidense a sus reuniones, ¿no? Bueno, pues en ese contexto, en Jamaica, surgió el movimiento Rastafari, que defendía exactamente lo mismo. Defendía, por un lado, la supremacía racial de los negros respecto a los blancos. Defendían también una idea un poco alucinante, que era que el regreso a su tierra prometida, como exactamente igual que los judíos, ¿no? Pero la tierra prometida ya no era Israel, sino que era África. De ahí, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la canción famosa de From the Rivers of Babylon, que hicieron popular en Europa los Bonnie M, pero que realmente es de Jimmy Cliff, que es un cantante de reggae jamaicano, que era un rastafari, y que en realidad es el Salmo 127, porque de lo que está hablando es de los ríos de Babilonia, está hablando del exilio del pueblo de Israel a Babilonia, y de la añoranza con la que esperaban volver a Sion. La nueva Sion para ellos era África, ¿no? Y todo esto tiene que ver a la vez con un personaje muy peculiar que a mí me fascina, este personaje, que es Haile Selassie I, que fue el último emperador de Etiopía, que ellos, los rastafaris, consideraban y siguen considerando como el Mesías de los judíos y además la segunda venida de Jesús, ¿no? Este tipo se hizo muy conocido en los años 30 porque durante cerca de 7-8 años consiguió retener a las tropas del Duce, a las tropas de Mussolini, hasta que finalmente acabó cayendo, ¿no? Pero después, una vez que cayó Etiopía en manos de Mussolini, este hombre hizo una gira internacional que le hizo súper popular, y los rastafaris pensaron que era su Mesías y centraron las esperanzas en que Haile Selassie sería el que los acabaría liberando y llevando a su tierra prometida, ¿no? Que sería Etiopía. La nueva Sion, ¿no? Uh-huh. Eso no pasó, por desgracia. Pasó un poquito, ¿no? Porque sí que es verdad que en los años 60, después de una visita que hizo Haile Selassie a Kingston, a Jamaica, donde fue recibido en Lord de multitudes, ¿no? Entre otras cosas, y esto es muy curioso, Rita Marley, que en aquel momento aún no era la mujer de Bob Marley, fue una de las personas que estuvo presente, le llegó a dar la mano, y Rita Marley, fíjate lo que son las cosas, llegó a asegurar que le salieron estigmas después de haber tocado a Haile Selassie, ¿no? O sea, imagínate. Después de esa visita a Kingston, Haile Selassie se enrolló con ellos, con los Rastafari. Claro, él flipó. Él sabía que había algo, ¿no? Sabía que había un grupo en una isla del Caribe que le consideraban a él un profeta, un mesías, pero cuando lo vio, que es lo que pasó en Jamaica, le cedió a los Rastafaris un trocito, una pequeña provincia de Etiopía para que se instalasen allí, y muchos se fueron hasta allí. Y aún siguen. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Breve historia de los rastafaris. Incluso en ese poder negro que decías antes, llegaron a decir que Jesucristo era negro.
Sí, claro, eso es muy curioso porque yo en el libro intento explicar lo que te decía, ¿no? ¿Qué hay detrás de estos movimientos, ¿no? Igual que detrás de los rastafaris, aunque ellos no sean conscientes, lo que hay es un movimiento de reacción contra el colonialismo, contra la esclavitud que ya había pasado. En Estados Unidos, en los años 60, 50, 60, 70, en pleno boom por el movimiento de los derechos sociales del pueblo mal llamado afroamericano, porque ni ellos mismos se consideran así. Eso fue una moda que se puso en los años 90. Por no llamarles negros, ¿no? Que claro, decían que era pero peyorativo. Ellos sí se llamaban así. O sea, fue gente como Spike Lee, algunos ultrarreaccionarios de este movimiento, ¿no? Que empezaron a utilizar ese término que hoy en día está absolutamente en desuso, ¿no? Surgieron propuestas de judaísmo negro, como por ejemplo la nación del Islam o los hebreos negros, que son muy curiosos, pero también surgió un cristianismo negro. Y entre otras cosas hubo un señor increíble, un tipo muy curioso, que aparte de asegurar que se le apareció la Virgen en pleno Harlem, empezó a decir que Jesús había sido negro. El tipo se llamaba Albert B. Giegel, y escribió un libro que se llama The Black Messiah, el Mesías negro. Y el tipo argumentaba, te lo voy a resumir muy brevemente, argumentaba que Jesús era descendiente de un grupo de nubios que en los tiempos también del rey Salomón, que es una especie de cliché que no para de aparecer en estas religiones, en los tiempos del rey Salomón fueron llevados hasta Israel, y que ese grupo de manera endogámica se estuvieron mezclando durante siglos, hasta que en el seno de ese grupo, en la región de Galilea también, nació Jesús, ¿no? Y de ahí su idea de que Jesús era negro y que por lo tanto el mensaje real de Jesús no está dirigido ni a los judíos, porque además es curioso, era también antisemita, con lo cual es un poco raro todo esto, raro, ¿no? Claro. Y escribió un libro que fue súper popular y que incluso el famoso Martin Luther King, si bien no llegó tampoco a avalarlo, sí que llegó un poco a interesarse por el movimiento y a comprenderlo, sobre todo por eso, por la aparición mariana, que primero se le apareció la Virgen y la Virgen le indicó que había una estatua, una figura de ella, en un sitio escondido en Harlem. El tipo fue para allá, supuestamente, claro. ¿Y la encontró? Y él fundó el The Black Madonna's Shrines, que es el santuario de la Black Madonna, que está a día de hoy todavía presente, que tiene un montón de feligreses, y ahí se puede ver, se puede consultar en internet la talla, es una talla de la Virgen negra, con un niño Jesús negro, y que evidentemente pues todo parece indicar que no es real, que se le apareciese la Virgen, o sí, ¿no?, a este señor, ¿no? Pero es un personaje muy curioso y a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues quizás se pase porque la religión muchas veces funciona como un catalizador para movimientos de reacción, movimientos de protesta, ¿no? O sea, es más fácil convencer a... La religión tiende a hacer grupo. Entonces, un grupo que necesita estar cohesionado para luchar juntos por un objetivo común, por ejemplo, luchar por los derechos sociales, muchas veces la religión sirve de nexo de unión, ¿no? Martin Luther King también era un pastor, por ejemplo. Malcolm X pertenecía a la nación del Islam. Es decir, todo el movimiento de los derechos sociales estadounidenses, excepto quizás los Black Panther, que era un grupo más anarquista, más político y puro, ¿no?, estaban de alguna manera canalizados por religiones. 2:29, vamos a seguir viendo religiones. Radio Nacional de España se mueve contigo. Soy el Ciudadano García y soy de pueblo. Por eso, esto me suena a pueblo. Dilo tú, Dani. Esto me suena a pueblo. Sábados y domingos a la 1 de la tarde. Mediodía en Canarias. Y recuerda que puedes escuchar los podcasts de este y otros programas en rne.es y en nuestra aplicación. Radio Nacional de España. 900, 137, 137 en nuestro teléfono. Tenemos unos cuantos libros. Dios ha vuelto para sortear entre vosotros esta noche si queréis. 22 de junio. Maradona. ¿Qué es esto? Vamos a hablar de extrañas religiones, hemos dicho. Sí. La iglesia maradoniana, a mí es uno de los fenómenos más curiosos de estos contemporáneos, que es realmente actual, o sea, sigue estando muy en vigor, pese a lo sorprendente que es que alguien considera a Maradona como una especie de divinidad. Lo entiendo por la faceta futbolística, pero ya sabemos que ese personaje se ha encargado de destruirse a sí mismo, tanto en cuanto a salud como en cuanto a personaje, ¿no?, en cuanto a leyenda. Uh-huh. Y sí, ese día fue el día del famoso partido aquel contra Inglaterra, en el año 86, el Mundial del 86, en el que Maradona hizo una cosa increíblemente épica en el Estadio Azteca de México, marcando primero el famoso gol de la mano de Dios, que metió un gol de mano,
Y después metió el famoso gol que empezó en su área, sí, y él solo llegó y lo metió también, ¿no? A partir de entonces Maradona fue considerado como una especie de divinidad, ¿no? Para muchos argentinos, que ya consideran el fútbol como algo casi sagrado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también, como te decía, siempre un factor social detrás de todos estos movimientos. Y es que 4 años antes Argentina había perdido las Malvinas con Inglaterra. Eso era una especie de revancha que se tomaron y que fue además épica, ¿no? Ellos acabaron ganando el Mundial a la gran selección de Inglaterra y de esa manera, ¿no? Lo curioso es que Maradona se convirtió, como te decía, en una divinidad, y hoy en día hay en Argentina decenas de miles de personas, a ver, que no es que consideren a Maradona realmente una divinidad, pero sí que lo consideran como un personaje casi sagrado al que se le perdona todo, ¿no? Y hay una iglesia que se llama así, Maradona. Una iglesia que tiene sus mandamientos, entre otros, por ejemplo, está ponerle a su hijo de segundo nombre Diego. Y hay decenas de miles de chavales y chavalas, incluso niñas, claro, no solamente niños, que tienen de segundo apellido Diego, ¿no? Y cumplen un poco a la rajatabla el respeto máximo por Maradona como una especie de mesías, ¿no? David Cuevas me pasa aquí, dicen que en vez del Padre Nuestro, el Diego Nuestro, sí. Diego Nuestro que estás en la tierra, santificada sea tu zurda, venga a nosotros tu magia, háganse tus goles, recordar, así en la tierra como en el cielo. Ya no quiero leer más, David, toma. Sí. Gracias. Increíble, ¿no? Que la gente... Es increíble, sí. Gracias, David. Y de hecho, ofician misas, ofician misas de una manera civiles, por supuesto, ¿no? Pero lo ofician dentro de todo un ritual en el que Maradona es una especie de eso, de ser divinizado. Maradona, Matrix. Hay otra religión que tiene que ver con Matrix, la película. Sí, además a mí esa me fascina especialmente porque tiene que ver con Matrix, la película, y tiene que ver un poco con todos los movimientos que a mí me parecen increíbles. Los movimientos de contracultura de Estados Unidos de los 60-70, en los que juega un papel esencial el LSD, Aldous Huxley y eso, ¿no? Todo lo que te comentaba de la contracultura. Es muy curioso porque sus días tienen 2 días sagrados, que son, si no recuerdo mal, uno es el 24 de abril, que es el día de la bicicleta, que fue, además, ese es el día de la bicicleta real, ¿no? Pero además ese mismo día también fue el día que que Albert Hoffman probó por primera vez la síntesis del LSD que él había hecho. Y lo hizo precisamente, después de probarlo, junto con su técnico en el laboratorio, se montó en una bicicleta y a los 500 metros, para cabernos los dos en el suelo, imagínate, ¿no? Con aquel LSD. Y curiosamente coincidió con el día de bicicleta real, el día del ciclismo, ¿no? Y su otro día sagrado es el 22 de noviembre, porque resulta que el 22 de noviembre del 63, el mismo día que murió Kennedy, también murió Aldous Huxley, que es otro de los grandes popes de esta contracultura, ¿no? Y claro, Matrix tiene mucho de todo esto, ¿no? El SD también es como son las puertas de la percepción, es la puerta hacia un mundo que igual está aquí, pero no vemos, ¿no? Y en aquel momento, en aquel boom del movimiento hippie y demás, ¿no? Muchos consideraron que iba a ser, como de alguna manera, como la forma de ver, de contactar con las divinidades o con los dioses, ¿no? ¿Hay mucha gente metida en esa religión de Matrix? En el matrixismo hay bastante, sí. No demasiada, pero sí hay bastante. A ver, es muy difícil saber exactamente cómo va esto por números, ¿no? Porque, claro, no hay censos, no hay... Bueno, no hay censo. Luego hablaremos, si hablamos, si no da tiempo hablar de los Jedi, que a mí me encantaría, porque a mí me fascinan. Lo tenemos ahí preparado. Sí que hubo un censo, hay un censo relacionado con los Jedi que es muy curioso, ¿no? Pero con estos no. Lo veremos después. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias, que luego damos el dato. Vale. Vamos a seguir adelante tocando algunas de las conocidas y luego de las más desconocidas, ya veréis. En nuestro viaje de conocimiento sobre estas religiones nos detenemos en los mormones. Los mormones son aproximadamente 1 millón, de los que la mitad viven al oeste de Utah. El profeta y fundador de la secta fue Joseph Smith, nacido en 1805 en Sharon, Vermont, Estados Unidos. Según sus declaraciones, en 1820 se le apareció el ángel Moroni en el Mont Cumorah, al oeste de Nueva York. Escuchemos algunos datos más. Cuando Jesucristo está en la tierra, organizó una iglesia para sus discípulos, con 12 apóstoles y otros oficiales. Después de la crucifixión del Salvador y la muerte de los apóstoles, la tierra entró en la edad del oscurantismo.
época en que se perdieron muchas verdades sagradas. En 1820, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos de América, ocurrió un renacimiento religioso. Allí, un joven llamado José Smith se sintió confundido por el conflicto de opiniones de las diversas religiones. Entonces, acudió a la Biblia en busca de guía, donde encontró instrucciones que le llevaron a preguntar a Dios a qué iglesia debía unirse. El joven José caminó hasta una arboleda cerca de la granja familiar y se arrodilló a orar. Dios, el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron ante él y le dieron instrucciones. Le mandaron no unirse a ninguna de las iglesias existentes. Más tarde Dios le instruyó que restaurara la iglesia establecida originalmente por Jesucristo con la verdadera doctrina y autoridad del sacerdocio para actuar en el nombre de Dios. En 1823, un mensajero celestial llamado Moroni se apareció a José. Más tarde le entregó un registro que contenía la historia religiosa de una rama del pueblo de Dios que vivió en la antigua América. Esos anales de su civilización habían estado sepultados por muchos siglos. Mediante el don y el poder de Dios, José tradujo ese registro. Se llama el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, y lleva el nombre de Mormón, uno de los profetas de la América antigua que recopiló la mayor parte del libro. El Libro de Mormón se publicó por vez primera en 1830. Los anales incluyen un testimonio ocular del ministerio de Jesucristo en el continente americano, después de su resurrección en Jerusalén. Mensajeros celestiales, contactos con el más allá. Conozcamos algo más de esta historia. Una historia que nos dicen desde Argentina, lo que hablábamos de Maradona, y nos escuchan en Montevideo. Dice que muy buen invitado, con amor desde Uruguay, en la Patagonia nos están escuchando. Nos escuchan también en México, en Ecuador, que está viviendo momentos críticos, desde Colombia, en San Gil, que te están escuchando. Así que cuidado con lo que dices, ¿vale? Vamos a hablar de los mormones. Aquí se concitan un montón de historias, sí, que, bueno, se pueden ver si las extrapolamos: extraterrestres, ángeles mensajeros, un libro sagrado, y veíamos una parte de la historia del profeta Smith. Cuéntame. Una de las nuevas, bueno, no tan nuevas, pero más modernas religiones. Sí, y además de las más activas y de las que tienen un crecimiento más feroz. Se podría decir, posiblemente junto con los adventistas, con la cienciología también, o con los testigos de Jehová, ¿no? Son posiblemente las 4 grandes religiones que, sin tener en cuenta la rama del cristianismo, ¿no? Nuevas que están siendo como los evangélicos, que ya es otra historia, ¿no? A ver, los mormones, de nuevo, como estamos viendo en todo lo que estamos hablando, para mí todo esto tiene una explicación que es muy interesante y que tiene que ver con la arqueología prohibida, y que sin embargo no se suele decir esto, ¿no? Hay que tener en cuenta, fíjate un poco, una de las cosas que comentaba en la introducción esta que hemos hecho, ¿no? Hablaba de una rama del pueblo de Dios que se instaló en América. Uh-huh. Y eso es muy interesante, porque ¿de qué están hablando realmente, no? Y es que el Libro de Mormón, de lo que habla, es de un pueblo que precisamente en el momento que te contaba antes de la conquista por Babilonia de Israel, recibió el fundador de ese pueblo, un tal Ley, recibió una orden de Dios de que fueran rumbo al oeste, rumbo a un continente nuevo. Esa gente se instaló en América, tuvo 2 hijos, este señor Ley, Nefi y Lamán. Esos 2 hijos, después de la muerte de su padre, se pelearon entre ellos por ver quién controlaba el poder. Como Caín y Abel. Sí, y surgieron 2 pueblos distintos, los nefitas y los lamanitas. Esto siempre según el Libro de Mormón, ¿no? Los nefitas eran blancos de piel, eran un pueblo culto, que le gustaba hacer obras arquitectónicas, conocía la escritura. Los otros, los lamanitas, eran oscuros de piel, violentos, sanguinarios, no tenían ningún interés por la cultura, eran nómadas, no eran sedentarizados, y esos 2 pueblos se enfrentaron entre sí durante siglos, hasta que Jesús, siempre según el Libro de Mormón, se apareció ante ellos después de la resurrección y los bautizó y los consiguió pacificar, ¿no? Estuvieron en paz durante 300 años, hasta que finalmente hubo una nueva guerra, un nuevo enfrentamiento entre ellos, que terminó con la desaparición absoluta de los nefitas, es decir, de los blancos.
y los lamanitas son los que sobrevivieron. ¿Quiénes son los lamanitas? Los descendientes de los lamanitas serían los nativos americanos, estadounidenses, mejor dicho, norteamericanos, que encontraron los ingleses y los colonos europeos cuando llegaron a Norteamérica. Los indígenas, los que luego fueron masacrando sistemáticamente. Y en ese contexto hay que situar el Libro de Mormón, ¿no? Porque, como bien ha dicho en introducción, se escribió o apareció milagrosamente en el año 1830, que es justo 30 años después, 40 años después del comienzo de la conquista del oeste. Una vez que Estados Unidos se independizó de Inglaterra, hacia 1790 aproximadamente, las 13 colonias comenzaron a expandirse hacia el oeste. Y en ese momento pasó algo muy curioso que tiene mucho que ver con, para mí, la explicación real de este movimiento, que es cuando llegaron al río Mississippi, al Ohio y al Missouri, a esa frontera que sería como un tercio del país. A partir de allí comienza el Middle West estadounidense. Empezaron a encontrar decenas de construcciones piramidales, casi todas, que no pudieron explicar de ninguna manera y que evidentemente no podían ser para ellos obra de los antepasados de los nativos americanos, porque claro, los nativos americanos en ese momento eran pueblos casi nómadas que no hacían construcciones en piedra y que no mostraban ese saber, ¿no? Aparentemente. Ahí se surgió una cosa muy interesante, que es el mito de los mound builders, el mito de los constructores de montículos, que surge como consecuencia de un montón de libros de historia escritos por historiadores de aquella época, claro, de mediados del siglo XIX, de principios, mediados del siglo XIX, que intentaban explicar esas construcciones, esos montículos, que eran algo parecido eran pirámides cubiertas, enterradas, básicamente, ¿no? Uh-huh. Eran pirámides muy parecidas a la de los mayas, en las que encima había también unos pequeños templos, algunos se encontraron, y empezaron a explicarlo eso argumentando que había habido una antigua civilización, blanca, por supuesto, que había vivido en Estados Unidos, en Norteamérica, y que habían sido responsables de esas construcciones, ¿no? Y se adjudicaron un montón de candidatos, ¿no? Empezando por fenicios, griegos, romanos, egipcios, hasta chinos, gigantes, incluso se llegó a hablar, ¿no? Y en ese contexto hay que situar el Libro de Mormón, porque para el Libro de Mormón, según el Libro de Mormón, esas construcciones fueron hechas por los nefitas, por este pueblo que terminó siendo masacrado por los lamanitas, ¿no? Yeah. Finalmente se descubrió, hoy en día sabemos arqueológicamente, que esas construcciones le hicieron los antepasados de los pueblos nativos que vivieron en toda la cuenca del Mississippi a lo largo de cerca de 1500 años. Vale, pero al profeta se le aparece un ángel, que mucha gente ha dicho que igual no era un ángel, sino que era un extraterrestre. Claro, es muy curioso eso, ¿no? A él se aparece Moroni. Moroni es el hijo de Mormón. Y según el Libro de Mormón, Mormón y Moroni fueron los dos últimos del pueblo de los nefitas, que son los que escribieron en oro toda la historia que cuenta, toda la cosmogonía que cuenta el Libro de Mormón, ¿no? Claro, esa es la historia. Es muy curioso porque cuando uno lee el Libro de Mormón y lee otras obras también que escribió Joseph Smith, las apariciones tienen mucho parecido con algunos de los típicos casos de encuentro de contactados incluso parecido con las apariciones marianas, que tienen mucho, en la casuística muy parecida también al fenómeno ovni, ¿no? Claro, estamos hablando de 1830, 1823, 27 o 30, mucho antes del boom de la ufología a partir del 47, ¿no? Y eso ha llevado a que muchos planteen que quizás es un ejemplo anterior de esto, ¿no? Es muy difícil asegurarlo, pero entre otras cosas porque Joseph Smith, como luego se ha sabido, fue un gran mentiroso, ¿no? Por muchas cosas. Entre otras cosas, lo estás diciendo tú, ¿eh? Yo luego me lavo las manos. Vale. Sí. Entre otras cosas, yo, por ejemplo, en el libro, es evidente, por ejemplo, que él utilizó un libro que lo plagió directamente, un libro que se publicó unos años antes, que exponía exactamente esta misma historia de un pueblo venido de Israel. Eran las 10 tribus de Israel, que habían sido los que habían colonizado Estados Unidos, un pueblo blanco, y habían sido los constructores de estos montículos. Yeah. De los mound builders, ¿no? Y además hay párrafos literales copiados. De hecho, hoy en día la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Que la Iglesia mormona más extendida, hay muchas iglesias mormonas, consideran que ese libro, para evitar, para un poco esquivar el tema del plagio, consideran que ese libro fue también un libro revelado a ese señor, ¿no? Al autor de ese libro, y que Joseph Smith recibió esa misma revelación, ¿no? ¿Sigue vigente esa religión? Sí, sigue en todo lo suyo, y además muy curioso ese fenómeno, porque tienen muchísima fuerza. Ellos están instalados en todo Estados Unidos, en todo el mundo, pero son especialmente activos en Utah. El estado de Utah lo fundaron ellos. Y además es muy curioso porque eso pasó después de la muerte de Joseph Smith,
Brigham Young, que fue uno de sus seguidores, se fue desde el estado de Nueva York, que está en la costa este, andando con unos 500 seguidores suyos, y atravesaron todo el país, todo el Middle West, todas las grandes planicies, hasta establecerse en Utah. Llegaron a una ciudad que está junto a un lago salado, que es Salt Lake City, donde fundaron su nueva capital, ¿no? Y por otro lado, el hijo de Joseph Smith III, fundó su propia iglesia, que acabó, hoy en día sigue activa, pero es muy minoritaria, muy pequeña. La principal es la que fundó este seguidor, ¿no? Y eso es muy curioso, porque los mormones tienen un montón de universidades en Estados Unidos y hacen una gran apuesta por la cultura, por el saber, por el conocimiento, y han intentado de mil maneras distintas encontrar evidencia de todo lo que habla el libro de Mormón. No la terminan de encontrar. En un primer momento intentaron encontrarla en Estados Unidos, hoy en día ya lo expanden a toda América, y ahí sigue, ¿no? Pero es muy curioso porque siempre desde la perspectiva atea se suele decir que que las religiones se equipara religión con ignorancia, cuando no es el caso, ¿no? Hay mucha gente además muy potente a nivel cultural, que son mormones, y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que eso pase, es así, y que crean en una historia tan alucinante como esa, ¿no? Un pueblo blanco que vivió en América antes de los nativos americanos. Preguntan por Xenu, luego hablaremos de extraterrestres. Nos escuchan desde Marruecos, también desde Tánger, y hay alguien que dice que ha visto a Maradona 2 veces en Cuba y otra en Chihuahua. Gonzalo dice, y dice que deplorable, totalmente bebido, con ojos inyectados en sangre, etcétera, etcétera. Seguimos adelante, 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Estamos tocando de forma abstractada alguna de estas religiones, pero hay más una que a ti te gusta, ya verás. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Seguimos viaje. Toca el turno ahora a lo que se ha denominado los cultos cargo. Los cultos cargo o cargo cult se refieren a diversas prácticas, ritos y creencias que tienen como raíz un contacto con la civilización occidental. Nace a inicios del siglo XX y se desarrolla sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial en algunas islas del Pacífico. Partiendo de que los indígenas de algunos lugares remotos del Pacífico, sobre todo en la Melanesia, misma que se extiende desde el occidente del Océano Pacífico al mar de Arafura, y tiene al sur Australia, vivían apartados del mundo en sus idílicas islas. Con la llegada de europeos y occidentales, trayendo consigo sus tecnologías, dieron como resultado los cultos cargo. Uno de los casos más populares del fenómeno cargo cult tuvo lugar en 1930, cuando una tribu nativa del archipiélago de Vanuatu encontró a su mesías salvador en un hombre llamado John Frum. Según consta en numerosos testimonios, el tal Frum era un nativo cuyo nombre real era Manehibi, que se había cruzado en el camino con marineros occidentales, aprendiendo su idioma y acuñando muchas de sus costumbres. Frum habría pasado gran parte de su vida recorriendo el océano en buques mercantes hasta que finalmente decidió regresar a su lugar de origen, una aislada isla del Pacífico Sur. Frum llevó una serie de artículos que los misioneros le habían entregado para que cuidara: medicamentos, herramientas, manuales, comida enlatada, cuchillos y ropa. El tal Frum le contó a los nativos de aquella isla que lo habían llevado en un largo viaje a tierras distantes, habitadas por toda una variedad de dioses y sus heraldos, un lugar de donde había regresado con magníficos obsequios. Inmediatamente la tribu lo convirtió en una especie de mesías, el único hombre que había vivido entre los dioses. Es un ejemplo de estos, los cultos cargo. Pero hay más. Brevemente, si puedes, Óscar, qué curioso este tipo de fenómenos que para mucha gente, antropólogos y sociólogos, explica algunos orígenes de las religiones. Claro. En algunas islas del Pacífico llegan los americanos con los aviones, con los tanques, y poco tiempo después parece que los indígenas lo imitan diciendo que venían de los cielos. Claro, porque los americanos, aparte de llegar con aviones y con tanques, llegaron con comida, llegaron con ropas, llegaron con alcohol y llegaron con muchas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que esos pueblos, como la mayoría de los pueblos, entre comillas, repito, no me gusta utilizar ese término, primitivo,
suelen creer en los antepasados. Pero claro, resulta que los antepasados de los americanos parecía que eran más guays que los antepasados suyos, porque evidentemente los americanos estaban mejor, ¿no? Entonces, claro, eso surgió un proceso de racionalización en el que intentaron decir, bueno, ¿qué está pasando? Una de dos, o los americanos nos están robando lo que nuestros antepasados nos mandan, o tenemos que cambiar de antepasados y tenemos que empezar a creer en ellos, ¿no? Entonces, claro, durante los 5 años que duró la Segunda Guerra Mundial, estuvieron bastante bien, especialmente en Vanuatu o en Papua Nueva Guinea, hasta que se fueron. Y cuando se fueron empezaron también racionalizando aquello y dijeron, bueno, pues vamos a propiciar que sus dioses, que sus antepasados, nos traigan lo que ellos traían. Entonces empezaron, como bien decías, a imitarles. Empezaron a hacer aviones de paja, a hacer desfiles con escopetas que eran palos de madera, a hacer incluso walkie-talkies, a hacer emisoras de radio, motosierras de madera, ¿no? Y eso evidentemente no pasó, ¿no? Y poco después surgió el culto a John Frum, que era... hay varias versiones, ¿no? A mí la que más me gusta, la más maravillosa de todas, es una en la que da un americano, porque lo de John Frum realmente significa John from America. De ahí viene John Frum. John Frum. Y aseguraban que iba a volver. Era una especie de mesías que era negro, era un soldado negro que le dejó como reliquia una chaqueta suya de militar. Porque claro, a aquella gente se les flipó. Ellos estaban acostumbrados a conocer a europeos, pero eran todos blancos y les solían tratar mal, bastante mal por cuestiones raciales. Pero entre los americanos había muchos negros. Y ellos no entendían cómo podía pasar eso, ¿no? No eran racistas estas gentes, ¿no? Bueno, por tal, John Frum se ve que en su mitología particular que crearon iba a volver algún día con el cargo y tampoco volvió, ¿no? Es muy curioso porque los primeros antropólogos en los años 70 y algunos documentalistas como David Attenborough, por ejemplo, estuvieron allí y cuando le preguntaban por esto, bueno, pero vosotros, ¿por qué pensáis aún que va a volver este hombre cuando parece que no va a volver, ¿no? Y hay una escena muy curiosa que la cuento en el libro, en la que un líder del movimiento del culto a John Frum le dice, bueno, vosotros lleváis 2000 años esperando a Jesús y tampoco ha vuelto. Y eso es muy curioso, ¿no? Pero a mí me fascina ese tipo de movimientos sincréticos, ¿no? En los que, claro, se ve afectado en una cultura por otra cultura mucho más rica y cómo cambia la cultura de una manera global, ¿no? Y este es un ejemplo que utilizan muchos antropólogos y estudiosos del tema de las religiones, sí, con respecto a las religiones antiguas, que quizás estemos imitando lo mismo, claro, con esos dioses que vinieron antes, con lo que pasó en esa isla. Sí. Déjame que vayamos a un sitio que a ti te gusta mucho porque escribiste sobre ello. Te meto prisa porque tenemos muchas cosas que contar y hay un montón de preguntas que luego quiero hacerte, vale, de los oyentes que nos están haciendo. Nos escriben desde Indianápolis, interesante exposición de la religión, nos dicen. Seguimos, nos vamos a quedar cerquita con otra religión de por aquí. Esta noche, en Espacio en Blanco. Que hay una columna en la segunda planta entre el baño y una sala de exposición y hay veces que hay un señor apoyado, no hace nada. Es como una sombra, pero muy definida, o sea, se ve bien que es un señor entrado en años, apoyado simplemente con los brazos cruzados mirando. Simplemente mira, no hace nada, nada más que mira y se sonríe. Sigamos nuestra búsqueda de extrañas religiones. Le toca el turno a las que tienen que ver con el espacio. Una de ellas tiene que ver con una montaña considerada sagrada, Bugarach. Dice la profecía maya que el mundo acabará el 21 de diciembre de 2012 y para salvarse los creyentes del Apocalipsis están convencidos de que solo hay un lugar, esta montaña. Está situada en una pequeña y tranquila aldea Bugarach, al sur de Francia, de unos 200 habitantes. Hace días que han comenzado a llegar los periodistas. Las autoridades han prohibido el acceso a la montaña. Estamos en el pueblo que se salvará del fin del mundo. No me lo creo, dice este reportero japonés. No está claro de dónde le vienen los poderes mágicos a la montaña. La leyenda cuenta que era un antiguo volcán en el que aterrizó un ovni. Algunos iluminados sitúan aquí el cuartel general del Capitán Nemo de una de las novelas de Julio Verne. Los esotéricos y fanáticos afirman que es un lugar lleno de vibraciones e intercambio de energías. Soy una reencarnación conectado con la energía de la Virgen María y Jesús, dice este hombre que asegura ser medium y que quiere salvar a la humanidad. El pueblo será más conocido, pero desde luego es un fraude, dice este vecino.
Mientras llega el fin del mundo, el pueblo no para de hacer caja. Las casas se venden a precio de oro, también trozos de la montaña mágica a 200 euros la piedra, y hay quien alquila habitaciones hasta por 2.000 euros. Es una extraña historia con nombres de protagonistas, Jean de Guignat y Elisabeth Van Buren. Conozcamos algo más de ella y de esas otras religiones del espacio. Simplemente, si te parece, Óscar, vamos a esbozar, porque tenemos 2 minutitos antes de las noticias. Sí. Bujarás, Francia, muy cerca de España, ¿verdad? De la frontera. Y muy cerca de Relais-Château también, ¿no? Sí. Y además, de hecho, tiene relación con esto. Nada, a mí me interesa mucho saber por qué pasó esto. Investigar por qué pasó esto, de que en el 2012 se dio por hecho que iba a ser así, que iba a ser el único sitio que se iba a salvar de la destrucción, ¿no?, ante el inminente apocalipsis. Y investigando, tirando de hemeroteca, tirando de libros en francés que se publicaron, digo esos 2 nombres. Elisabeth Van Buren es la nieta de Martin Van Buren, que fue presidente de Estados Unidos y que en los años 60 montó una especie de secta que se llama Arcadia, muy cerquita, entre Bugarach y Relais-Château, muy cerca de Rennes-les-Vaines, convencida de que ella fue la primera que se convenció de que el fin del mundo iba a ser inminente y que la salvación no iba a estar en Bugarach, sino en Relais-Château, donde hay una pequeña meseta que ella compró y donde, según ella pensaba, los extraterrestres que estaban en una base construida debajo del Bugarach iban a salir y iban a rescatar a los cuantos, a los pocos iniciados que estuviesen allí esperándola, ¿no? Ella ya había comprado el terreno, por si acaso. Claro, ella había comprado el terreno. Un minutito, si tienes algo más que contar. Sí, y es curioso porque fue un movimiento brutal. O sea, de hecho, el gobierno francés se llegó a preocupar bastante por esto, porque esto pasó muy poco tiempo después y de algo muy conocido que fue lo de el suicidio colectivo de la Orden del Templo Solar, y también Heaven's Gate, que fueron dos religiones ovni, entre comillas, o no, que acabaron trágicamente, ¿no? Entonces, el gobierno francés, cuando empezó todo este movimiento en el 2012 en Bugarach, empezaron a preocuparse pensando que podía terminar así, ¿no? Y de hecho prohibieron el acceso a la montaña el 21 de diciembre del 2012, que era cuando iba a pasar. Aún así, el pueblo se convirtió en todo un circo en el que se reunieron centenares de personas y por supuesto, la gente del pueblo hizo caja de manera extraordinaria, ¿no? Ellos se quejan de todo lo que pasó aquel día, pero claro, hicieron caja, como bien dicen, gente que cobraba por una habitación 2.000 euros por un día, por ese día solamente. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Nos quedan todavía muchas más religiones que contaros. Nos vamos a ir a hablar también del retorno del Jedi, o el Jedi, la religión de los Jedis, ¿no? Sí. Muy interesante esa religión, a mí es de mis favoritas. Vale, en la segunda parte del programa lo escuchamos. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa para la información y regresamos. Después nuestro compañero David Cuevas nos va a traer algunos testimonios de gente que está pasado o ha pasado un tanto de, escalofríos en lugares cercanos aquí en nuestro país, a nosotros. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Tenemos 5 libros para regalaros y para que podáis comprobar que Dios ha vuelto, y veréis, todavía nos quedan algunas religiones curiosas. Enseguida regresamos, el Espacio en Blanco continúa. Esta noche, en Espacio en Blanco. Que hay una columna en la segunda planta entre el baño y una sala de exposición, y hay veces que hay un señor apoyado, no hace nada, es como una sombra pero muy definida, o sea, se ve bien que es un señor entrado en años, apoyado simplemente con los brazos cruzados mirando, simplemente mira, no hace nada, nada más que mira y se sonríe.